¿qué tienen Michael Jordan, Nelson Mandela, Thomas Alva Edison y hasta el mismísimo Albert Einstein en común? ¿Qué será? ¿Fama, tal vez? ¿Fue su gran capacidad de impacto? O a lo mejor porque fueron sobresalientes cada uno en sus diferentes áreas. La pregunta es ¿por qué el resto de personas no logra estos resultados? 92% de las personas no cumplen sus propósitos de año nuevo. La gente que tiene predominantemente un mindset fijo se queda en ese estatus. Te voy a dar 3 claves que me gustaría que pusieras en práctica al terminar este episodio. Soy Eric Dávila, te doy la bienvenida a Implacables Podcast, un lugar de desarrollo personal y profesional para quienes buscamos un cambio de paradigmas y verdaderamente cumplir nuestro propósito superior. Crezcamos juntos, episodio a episodio, armándonos con conocimientos, herramientas y mucha acción para construir nuestra nueva versión implacable. Hola, bienvenido a este segundo episodio de Implacables Podcast. Me da mucho gusto que estés por acá escuchando de nuevo este segundo episodio y quisiera ir al grano en este segundo episodio y voy a ir al grano haciéndote una pregunta. Me gustaría que respondieras, ¿qué tienen Michael Jordan, Nelson Mandela, Thomas Alva Edison y hasta el mismísimo Albert Einstein en común? ¿Te has hecho esta pregunta? Hay muchas personas que tienen ciertas características que resultan ser sobresalientes. ¿Qué será? ¿Fama, tal vez? ¿Fue su gran capacidad de impacto? O a lo mejor porque fueron sobresalientes cada uno en sus diferentes áreas. Incluso estoy seguro que podrías estar pensando que lo que tienen en común es que son estas personas diferentes a los demás. No son como el promedio de las personas. Pero antes de revelarte qué es lo que estos personajes tienen en común y hacia dónde voy con este segundo episodio, quisiera que no pienses que este es un episodio motivacional, porque a lo mejor podrías estarte comparando en este momento con estas figuras, con estos famosos y podrías estar diciendo, bueno, creo que ya sé hacia dónde va con este segundo episodio, vamos a que reciba una palmadita en la espalda y me digan, pues si ellos pudieron, enfrentaron la adversidad, tú también puedes. No va por ahí el episodio del día de hoy. El día de hoy quisiera cuestionar los fundamentos que han hecho que estos personajes logren ser quienes son, logren llegar a estos resultados y por qué. La pregunta es por qué el resto de personas no logra estos resultados que son excepcionales. Entonces, no va por ahí, no va por el échale ganas y el querer es poder. Quisiera analizar desde la neurociencia, desde los fundamentos del comportamiento, qué es lo que pasa con estas personas. Todos ellos, cada uno de estos que acabo de mencionar, vivieron situaciones y enfrentaron problemas como los tuyos y los míos. Es decir, todos ellos enfrentaron dificultades. Déjame te doy un ejemplo. Michael Jordan, por ejemplo, vivió varias lesiones que fueron críticas, que es más, cada que él se lesionaba, quedaba fuera de juego. Es decir, no podía entrar a la cancha porque estas lesiones, incluso los doctores le decían, tú ya no vas a volver a jugar básquetbol. Sin embargo, él siempre que regresaba al terreno de juego, regresaba jugando mejor que antes. Y esta es una de las cualidades que lo llevó a ser quien era. Déjame te doy otro ejemplo. Albert Einstein, yo no sé si tú sepas, pero cuando era pequeño e iba a la escuela, era niño, los profesores decían que era un niño de lento aprendizaje y además que era súper distraído. ¿Te imaginas eso? Que el profesor de Albert Einstein dijera que era súper distraído y era de lento aprendizaje. Y bueno, lo demás es historia, ya sabes tú qué es lo que pasó con Albert Einstein al paso de los años. Y entonces, ¿cuál es la clave que tienen estas personas en su cabeza? ¿Qué es lo que los hace llegar a esos niveles que podrían ser sobrehumanos? La clave está en la forma en la que su cerebro está programado. Y es ahí hacia donde quiero llevarte. Quisiera que en este episodio tú puedas reprogramar tu cerebro. Esto no es algo que solamente algunas pocas personas puedan hacerlo. Lo podemos hacer todos, pero no todos estamos dispuestos a tomar el precio, a pagar este precio por reprogramar el cerebro. Así que viene aquí mi segunda pregunta. Estos personajes, estas figuras prominentes, si nacieron con esta programación mental o fueron adquiriendo esta programación mental, ¿en función de qué? ¿Sí? ¿Cómo es que estas personas nunca pensaron en rendirse? ¿Pensaron en rendirse? Sería una muy buena pregunta. ¿Cómo enfrentaban ellos la adversidad? ¿Cómo procesaban
toda esa información que llegaba en experiencias en sus vidas. Por ahí a Nelson Mandela lo encarcelaron durante 27 años. Cada uno vivió estas circunstancias que marcaron definitivamente su cerebro y sus experiencias y sus creencias. Entonces, quisiera llevarte a procesar tus propias creencias y te voy a pedir que evalúes del 1 al 10, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto consideras tú que tu inteligencia es fija o qué tanto crees tú que puedes ser más inteligente con el paso del tiempo? Es decir, vas a evaluar con un 1 si tú crees que tu inteligencia es fija, quiere decir que naciste con ella, viene ya de fábrica, y vas a evaluar con un 10 en esta escala, con un 10, si tú crees que la inteligencia es algo que se puede ir desarrollando. Está interesante la pregunta porque yo he hecho esta misma pregunta a miles de personas y literalmente sin exagerar a miles de personas en las capacitaciones que he tenido la oportunidad de dar en diferentes empresas. Y créeme que el 60% de mis participantes contesta y opina que la inteligencia es un factor fijo, es un factor que se hereda y que además se pierde conforme van pasando los años. Y déjame te digo una primera verdad. Esta creencia sobre la inteligencia es totalmente un mito, no es cierta. La inteligencia es algo que se puede desarrollar y déjame te lo doy con fundamento científico. En 1949 hubo un científico llamado Donald Hebb que propuso una teoría que se llama la teoría de la neuroplasticidad. Seguramente por ahí has escuchado el concepto. Esta teoría lo que nos dice es que lo que nos hace ser más inteligentes en realidad son las conexiones que tenemos en las neuronas dentro del cerebro. A mayor calidad y cantidad de conexiones en el cerebro de estas neuronas, más inteligentes somos, ¿sí? Y además se descubrió en la neuroplasticidad que estas conexiones se intensifican cuando nosotros realizamos actividades que superan nuestros límites, es decir, que nos llevan a descubrir nuevos talentos, a desarrollar nuevas habilidades, a tener mayores conocimientos, es decir, tu cerebro funciona como si fuera un músculo. Quisiera que te lleves esta analogía. No es un músculo, definitivamente, pero funciona como funcionan los músculos del cuerpo. Si tú vas al gimnasio o haces lagartijas y te empiezas a ejercitar, los músculos tienden a crecer, tienden a desarrollarse. Lo mismo pasa con tu cerebro. Siempre que tú estás intentando esforzarte por aprender algo nuevo, desarrollar una nueva capacidad o descubrir un nuevo talento, tu cerebro empieza a generar estas conexiones que te hacen ser más inteligente. Esa es la teoría de la neuroplasticidad. Así que, por favor, deja de pensar que por culpa de tu tío Pancho no sabes matemáticas, porque me he topado con muchas personas que piensan que porque alguien de la familia, un tío, un primo, es muy malo para aprender inglés o para, aprender matemáticas, ya te justificas y dices, no, pues entonces como mi tío era medio malo para las matemáticas, yo también soy malo y ni siquiera lo intento. Ya ves hacia dónde voy. Y hay otra teoría todavía que refuerza y que es súper interesante que se llama la teoría de la neurogénesis. Aquellas personas que piensan que la inteligencia se pierde con los años, si yo te estoy diciendo que la neuroplasticidad es generar conexiones neuronales y que estas las puedes hacer conforme vas aprendiendo cosas, pues ahora déjame te digo que la teoría de la neurogénesis nos explica que en cualquier etapa de la vida tú puedes desarrollar nuevas neuronas. Y esto es súper interesante porque ese mito de que con la edad vas perdiendo capacidades y que vas perdiendo inteligencia es totalmente falso. A lo que quiero llegar es, conforme pasa la vida y te enfrentas a experiencias nuevas, vas a poder desarrollar esa neurogénesis para crear nuevas neuronas. Entonces, mientras más pasa la vida y mientras más te esfuerzas por aprender, más inteligente te vuelves. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Creo que esto es muy interesante porque, por un lado, tú podrías pensar, bueno, la inteligencia es un factor determinante para que la gente pueda avanzar, crecer, lograr sus objetivos. Pero dejando a un lado este tema de la inteligencia, pasando a la siguiente virtud que pudieran tener estos personajes que se llama la personalidad, porque a lo mejor pues tú me dices, oye, pues estas grandes figuras se desempeñaron de esta manera porque tenían una personalidad diferente, ¿no? Y a lo mejor gracias a esa personalidad pudieron ser personas súper influyentes, pudieron ser personas con gran impacto en la sociedad, en las áreas de expertise en las que ellos estaban, pero
¿Crees tú que estos personajes hayan sido exitosos solamente por su personalidad? ¿O esta personalidad se heredó, se la dieron sus padres, la desarrollaron ellos? ¿Cómo está este rollo de la personalidad? Creo que este segundo factor, además de la inteligencia, es bien interesante. Lo primero que debes saber para poder entrar a la personalidad es que la personalidad en sí misma se define como esta característica que tienen las personas de enfrentarse a la vida, de relacionarse con las otras personas. ¿Sí? Son capacidades como el carisma, como la extroversión, como la gente que es súper platicadora, que son súper elocuentes, gente que tiene muy buen sentido del humor, podrían ser características de la personalidad. Además, se dice comúnmente que la personalidad es algo que nos diferencia de todos los demás seres humanos, ¿cierto? Pero la personalidad es más que solamente estas cualidades. Estas cualidades son el reflejo de la personalidad en el comportamiento de las personas. Tú y yo somos de cierta manera porque tenemos ya una personalidad, ¿sí? Ahora, la personalidad en la parte mental son los patrones que has seguido y que has ido desarrollando, patrones de sentimientos, patrones emocionales, tus respuestas emocionales, por supuesto, y los patrones de tu forma de pensar que han determinado tu comportamiento. Eso es prácticamente la personalidad. Son este conjunto de cosas. Y fíjate, algo bien interesante es que la personalidad se compone de dos elementos súper importantes. Podríamos pensar entonces que esta personalidad compuesta por características y demás patrones emocionales y demás, pues pudo haber sido también heredada de los papás, es decir, pues naciste con esa personalidad y pues si tuviste esa capacidad y esa buena suerte de haber nacido muy extrovertido, la vas a armar y vas a ser un crack en la vida. Pero déjame te cuento algo para explicarte que esto no es así. Hace algunos meses tuve la oportunidad y la fortuna de ir con mi esposa a un viaje de trabajo. Fuimos a un estado de la República aquí en México para impartir algunos talleres a una empresa que nos contrató. Y uno de esos días que estuvimos por allá, decidimos salir a cenar en la noche a uno de los restaurantes cercanos ahí al hotel. Y entonces nos sentamos, estábamos ya viendo qué íbamos a ordenar y todo, y de repente yo me doy cuenta que en la mesa de enfrente había una bebé pequeña. Estoy hablando de una bebé como de unos 8, tal vez 9 meses de edad. Una super bebé. Y de pronto empecé a mirarla porque me llamó mucho la atención. Y esta bebé se sonreía con cada persona que pasaba, jugueteaba por ahí con el cabello de la mamá y de repente pues yo cautivé su atención y entonces nos empezamos a reír, ella se carcajeaba y yo lo primero que pensé en mi cabeza fue qué buen carácter tiene esta bebé. Seguramente si los papás fomentan estos comportamientos, esta bebé cuando crezca va a tener muchos beneficios por tener ese gran carácter que yo noté en ella, ¿no? Por estas cualidades que justo estamos mencionando. Pero aquí viene la segunda mentira. Y esta segunda mentira ¿es buen carácter? ¿O qué es el carácter? ¿Será el carácter verdaderamente lo que esta bebé estaba reflejando? Déjame diferencio dos cosas. Una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. El carácter y el temperamento son dos factores que componen tu personalidad, son parte de tu personalidad. Si dijimos que la personalidad es cómo te reflejas al mundo, pues entonces tu personalidad está compuesta por el carácter y el temperamento. Mucha gente piensa que el carácter es porque eres muy iracundo o eres súper carismático o eres muy platicador. Eso prácticamente tiene que ver con tintes de temperamento y de carácter. Entonces, el temperamento efectivamente es dado genéticamente. Hay una parte que efectivamente viene de fábrica con la cual naciste y esta parte de fábrica pues es heredada de tu papá, de tu mamá y del linaje, ¿no? De tus generaciones. Y este temperamento define ciertas cosas dentro de tus primeros años de vida, ¿sí? De cómo te vas relacionando y de cómo te comportas. Esta bebé que estaba yo viendo ahí en ese restaurante, pues me estaba dejando ver en realidad su temperamento, no era su carácter. Porque la definición de carácter son estas capacidades que vamos desarrollando conforme vamos adquiriendo experiencia en la vida. Si tú te enfrentas a situaciones, cambias de trabajo, te juntas y te casas con tu esposa y tienes cambios en la vida,
cada una de estas experiencias va a marcar la composición de tu cerebro y va a programar a tu cerebro para cambiar el comportamiento y ajustarte a las situaciones y adaptarte al entorno. Ese es el carácter. Entonces, fíjate cómo el temperamento que ya viene dado de fábrica, más el carácter, que es algo que durante toda la vida vas puliendo, desarrollando y mejorando, componen la personalidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál pesa más, el temperamento o el carácter? ¿Qué tiene mayor predominancia? En realidad se ha demostrado que el carácter empieza incluso a comerse al temperamento, porque hay factores con los cuales tú naciste que al paso del tiempo y de las experiencias tú fuiste puliendo, fuiste mitigando, fuiste cambiando. Personas que son súper introvertidas con el paso de ciertas experiencias empiezan a ser extrovertidas y cambian completamente la composición de su cerebro. Y esto es fascinante, ¿no? Entonces la personalidad que estas personas, estos personajes que yo te platicaba al principio, tienen, no es por buena suerte. En realidad es una serie de actividades y de experiencias que ellos fueron empezando a asimilar en su cerebro que cambió por completo su forma de procesar y de entender la vida. Y esto es bien interesante porque ¿qué es realmente lo que cambió y cómo fue que estas personas pudieron reprogramar su mente, su cerebro? Y la respuesta tiene que ver con la palabra mentalidad. Estoy seguro que esto ya no es nuevo para ti. Has escuchado muchas veces que la gente te dice, la mentalidad es la clave y hay que tener una mentalidad de éxito, ¿no? Y por ahí está una frase que dice mentalidad de tiburón, ¿no? Y de que cómete al mundo. Bueno, tenemos que entender qué cosa es la mentalidad. La mentalidad son la serie de creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. Es prácticamente la mentalidad lo que crees acerca de ti y lo que crees acerca de lo que tienes, de las habilidades que tienes, de los talentos que tienes. Y entonces creo que ya voy por aquí trabajando con uno de los puntos clave. Hay una doctora que se llama Carol Dweck, la doctora Carol Dweck. Es autora de un libro que se llama Mentalidad de Crecimiento. Y ella dice que todas las personas en la vida tenemos dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Esto no tiene que ver con la mentalidad positiva y negativa y la actitud positiva y negativa, no. Me doy a entender para que podamos juntos trabajar en esto, porque si te estoy dando todas estas claves y te estoy hablando de la inteligencia y te estoy hablando de la personalidad, lo que quisiera es que tú empieces a trabajar con tus creencias, con tu mentalidad y que puedas potenciar tus resultados, que puedas lograr incrementar tu inteligencia y las diversas inteligencias que hay, porque además no solamente es una inteligencia, hay varias dimensiones en la inteligencia y que además puedas transformar tu personalidad a través de cómo piensas. Entonces, Carol Dweck lo que decía es que podemos programar y hackear nuestra mente para dejar a un lado la mentalidad fija. ¿Qué es la mentalidad fija? Bueno, la mentalidad fija es un estado del pensamiento en donde regularmente nos encontramos cuando tenemos demasiada presión, estrés o vivimos una situación con miedo. Y, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo. Estás súper nervioso porque es una entrevista muy importante, es un puesto que tú has buscado durante mucho tiempo, estás muy nervioso y tienes mucho miedo y entonces empiezan los pensamientos y las creencias limitantes a mermar tu desempeño, ¿no? Y tu cabeza empieza, ¿no? ¿Y qué tal que hay otro candidato que tiene más capacidades que yo? ¿Y qué tal si no estoy hecho para el puesto? Pero ¿qué tal que no alcanzo la capacidad académica que están solicitando en la posición? Y entonces tu cerebro empieza a generar ideas que van saboteando tus capacidades, tus habilidades de comunicación, tu autoconfianza. Y estos pensamientos van mermando rápidamente tu autoestima. De tal manera que cuando llegas a la entrevista, todo lo que querías decir y todo lo que tú habías planeado y lo que querías comentar y todo el argumento clave de esa entrevista termina perdiéndose. Entonces, este mindset fijo viene incluso desde que éramos pequeños. Cuando nos educaron siendo pequeños, yo no sé si a ti te tocó, estoy seguro que sí, pero yo recuerdo a mi mamá y a toda mi familia que me decía, es que tú eres muy inteligente. Ya eres muy inteligente, por eso pudiste pasar el examen, por eso tuviste una buena nota, porque eres muy inteligente, ¿no? Y si nos vamos a lo que te platicaba, pues la inteligencia en realidad es algo que se va desarrollando.
no era que fuera muy inteligente, sino fue que empecé a disfrutar el proceso de aprender y pude desarrollar capacidades que muchas otras personas no pudieron desarrollar. Esto hablando de un tema académico, pero esto funciona igual en toda la vida, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades de relación con otras personas, buen sentido del humor, carisma, todo esto son cualidades que tú vas desarrollando a través de tu proceso mental. Entonces, cuando este mindset fijo toma el dominio de tu comportamiento, regularmente son personas que tienden a evitar el esfuerzo, a evitar ciertas situaciones que los ponen a ellos en riesgo de parecer o verse tontos, ¿no? O recibir el juicio de las personas como de no tiene la capacidad, no, mira, no pudo. Y entonces la gente con mindset fijo, en un contratiempo, en una dificultad, tira la toalla. ¿Te suena conocido esto? De pronto cuando no puedes desarrollar una habilidad, lo intentas una vez, lo intentas 2 veces y a la tercera que no te sale dices, no soy bueno para esto, creo que mejor me dedicaré a otra cosa. ¿Te suena? Esto es un mindset fijo. Entonces limita tu capacidad de aprender y de desarrollar tus capacidades, porque piensas más en el qué dirá la gente que realmente en disfrutar este proceso de aprendizaje y entender que en la vida tus errores forman parte de tus experiencias y de tu aprendizaje y hay que disfrutar también los fracasos. Yo sé que duelen, yo sé que caerte y rasparte, pues sí es doloroso, pero siempre hay una lección que puedes aprender de esto. Y entonces la gente que tiene mindset fijo regularmente se queda en una zona que le llamamos la zona de confort. Estoy seguro que estás familiarizado con el tema. La zona de confort es este estado en donde pues mejor aquí, chiquito, donde puedo controlar las cosas, donde sé que soy bueno porque desde mi infancia me han dicho que aquí sí puedo, que yo sí puedo lograr, que yo sí puedo conseguir, pero hasta aquí me quedo. Y entonces la gente que tiene predominantemente un mindset fijo se queda en ese estatus. Ya no desempeña, ya no despunta, ya no desempeña una figura de mayor impacto porque pues hasta ahí da esa mentalidad fija. Es fija, está cerrada. Y del lado contrario está el mindset o la mentalidad de crecimiento que dice Carol Dweck. ¿Qué es esta mentalidad de crecimiento? Bueno, pues para empezar es una forma de procesar la información en donde las personas tienden a disfrutar la adrenalina de los nuevos retos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero de pronto cuando vas a enfrentar una situación de estas que pues te forzan, que te sacan de tu zona de confort, que te ponen incómodo, pero de esos nervios que disfrutas, que dices, ya quiero que sea. A mí, por ejemplo, me pasa mucho cuando me ha tocado ir a dar conferencias grandes en donde hay muchas personas. Aunque ya llevo muchos años hablando en público, pues para mí es un reto todavía poderme parar con la gente. Siempre que estoy ahí, pues siento nervios, pero es un nervio de disfrutar lo que voy a hacer y de que quiero que pase y que estoy ansioso por quererlo disfrutar y que si me equivoco, bueno, pues no pasa nada, seguramente echaré una broma y por ahí aprenderé para que en la siguiente no me pase. Ese ejemplo que te doy es algo que yo tuve que trabajar conmigo para poder cambiar el chip, porque yo soy una persona sumamente introvertida. Entonces tuve que trabajar con mi mentalidad fija para poder modificar mi comportamiento y entonces convertirme en lo que me dedico hoy. ¿A través de qué? De un mindset de crecimiento. Entonces la gente que tiende a tener pensamientos optimistas, que ve los retos más que como una meta a dónde llegar, los ve como una posibilidad de mejorar y ahí está una de las claves que te voy a compartir al final, pero esta capacidad de poder mejorar ya no es qué es lo que vas a conseguir, ¿sí? ¿Cuál es el estado que quieres alcanzar? Sino cuánto más vas a mejorar en este proceso. Porque entender el crecimiento es entender que nunca voy a alcanzar ese resultado óptimo. Siempre va a haber algo que pueda mejorar, que pueda cambiar. Y teniendo esta mentalidad de paso a paso, ir mejorando mis capacidades, irme esforzando, me voy a equivocar, voy a tener días malos, a lo mejor mañana no me van a dar ganas de ir al gimnasio, pero me voy a esforzar por cada día ser un 1% mejor. Esta capacidad en la mente me ayuda a disfrutar de mis aprendizajes y me ayuda, por supuesto, a aprender de mis errores. Y esto hace y genera una capacidad de resiliencia. Que la resiliencia es esta parte resistente que me hace continuar. Y ahorita te voy a dar datos estadísticos de cuánta gente no cumple con sus promesas de fin de año. Y esto es alarmante, pero es muy revelador también.
Entonces, este mindset que te comento, mindset fijo y mindset de crecimiento, todas las personas tenemos los dos, ¿sí? Los seres humanos enteros tenemos tanto etapas y fases y circunstancias en donde procesamos la información con una mentalidad fija o con una mentalidad de crecimiento. En las circunstancias fáciles, pues está la mentalidad de crecimiento. En las situaciones complicadas o de mayor reto o estrés, por el miedo se generan entonces la mentalidad fija que me limita y que impide que yo pueda probar cosas nuevas y avanzar. Entonces, ¿cómo trabajo con este mindset o mentalidad fija y cómo lo cambio a ser una mentalidad de crecimiento? ¿Cómo puedo permanecer mayormente en una mentalidad de crecimiento? Te voy a dar 3 claves que me gustaría que pusieras en práctica al terminar este episodio. La primera es, tienes que ser consciente de qué situaciones son las que ponen a tu estado mental en una mentalidad fija. ¿Cuáles son estas situaciones? Identifica en qué momentos piensas que no puedes hacer o que no lo vas a poder conseguir o que es imposible o que buscas algún pretexto para no hacerlo. ¿En qué momentos te encuentras en una mentalidad fija? Identifícalos muy bien y esas son las áreas de oportunidad que el día de hoy puedes trabajar para potenciar tu talento. Entonces, sé consciente de en qué momentos estás operando en una mentalidad fija. Por ejemplo, bajar de peso, que esta es una muy frecuente que todos los años he escuchado en las 12 uvas que quieren lograr, ¿no? Esta es la meta de todo el mundo, bajar de peso. Y entonces entras en enero al gimnasio, ya vas con toda la actitud, ya empezaste la semana con el pie derecho yendo, ¿verdad? Los primeros 5 días, pero de repente el 6º día, sábado, llega mucha gente y sales de ahí fastidiado diciendo, yo creo que me voy a cambiar de gimnasio porque hay mucha gente. Entonces llegas el lunes y dices, bueno, voy a ir a ver más gimnasios, el lunes no voy a ir a entrenar, ¿no? Y entonces ya el martes te quedan menos ganas y empiezas a pensar, bueno, pues es que a lo mejor mejor me dedico a hacer dieta y a lo mejor así bajo de peso, ¿no? Y por ahí del viernes empiezas a pensar que el perder peso es para la gente famosa y que tiene capacidad de hacerlo, ¿verdad? Que la gente mortal como tú y yo no podemos darnos el lujo de bajar de peso porque tenemos que trabajar y hay una agenda saturada y nunca tenemos tiempo y N cantidad de pretextos. Y así es como tu mentalidad fija va tomando el control de tu comportamiento. El peor saboteador de ti mismo se encuentra en tu mente. Tienes que aprender a transformar tu mentalidad. Entonces, identifícalo. Paso número 1. Paso número 2. Reta tus creencias limitantes. Una vez que ya identificaste cuáles son estas creencias que tú consideras que no vas a poder alcanzar, entonces el segundo paso es reta estas creencias limitantes. Es decir, ¿es verdad que no me queda tiempo para ir al gimnasio en realidad? O sea, ¿es cierto que no tengo tiempo? O sea, si me parara una hora o si me levantara en la mañana una hora antes de lo que habitualmente me levanto, ¿podría hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio? Si la respuesta es que sí, entonces eso es parte de un proceso o de una creencia limitante que viene de una mentalidad fija. Tienes que ser muy consciente y retar estas creencias limitantes. ¿Es verdad lo que te estás poniendo a pensar o simplemente es un pretexto que te está justificando a no hacer lo que tienes que hacer? ¿Sí? Cuestiona tus ideas, cuestiona los pretextos. No hagas trampa para poder empezar a desarrollarte. Aprovecha esta capacidad mental que nos da enero inconscientemente de empezar el año para empezar a cambiar aquellas cosas que tú has visto que necesitas cambiar. Y el tercer paso, el tercer consejo es fomenta las creencias de crecimiento, trabajando puntualmente con 3 cosas. Entonces, este tercer consejo esta tercera sugerencia es fomenta tus creencias de crecimiento trabajando, punto número 1, con tu actitud positiva. Tú ya sabes que la actitud es un estado mental, así se define. La actitud es cómo está tu mente. Hay gente que amanece y anochece y la actitud es hiper negativa, ¿no? O sea, sale el sol y no, pues ¿por qué salió el sol? Ahora me va a dar calor, voy a estar sudoroso y me traje la chamarra bien pesada y que me cubre un montón y voy a andar cargando y no, la vida no vale nada, yo no sé para qué nací y N cantidad de pensamientos que vienen a partir de la actitud negativa, ¿verdad? Y hay gente que
diariamente está trabajando por cambiar hacia una actitud positiva, que es un estado mental que me permite agradecer, ¿verdad? Ver lo que es bueno, si ya salió el sol, si tengo una vida, ¿verdad? Si estoy sano, si Dios me ha concedido la capacidad de ir a un trabajo, que tengo trabajo, que hay provisión, que está mi familia, que vaya, N cantidad de cosas. Así que, ¿cómo poder trabajar con tu actitud positiva? Ahí te va la recomendación. Practica el agradecimiento. Algo que en lo personal te comparto, abriéndote mi corazón, que me ha funcionado mucho, es hacer diariamente un diario de agradecimiento, valga la redundancia, ¿no? O sea, diariamente colocar en una lista, puedes hacerlo directamente con papel y pluma o puedes incluso interactuar en redes sociales y hagámoslo juntos, escribir 3 cosas diariamente con las que estás agradecido con Dios. Número 2. Enfrenta pequeños retos para que puedas reprogramar tu mentalidad. Esto te va a ayudar a desafiar poco a poco tus límites. Y esto es que semana a semana te puedas proponer ciertas metas como de aprender algo o desarrollar alguna nueva habilidad o explorar algún talento. No sé si alguna vez tuviste curiosidad por la música, pues meterte un poco a aprender música. Y no con el afán de que te vuelvas el guitarrista o el tecladista más famoso de México, sino que al contrario puedas poco a poco ir probando tus límites, ir cuestionando aquellas creencias que te decían, no, tú no puedes porque eres muy malo, porque no hay nadie que sea músico en la familia, no vas a poder. Empezar a cuestionar estas creencias limitantes te van a empezar a ayudar a que te des cuenta de qué es lo que eres capaz de lograr, qué es lo que eres capaz de aprender y qué es lo que eres capaz de crecer. Y por último, la tercera recomendación va muy de la mano con las 2 anteriores y es rodéate de personas que tengan una mentalidad de crecimiento y una actitud positiva. Esto es fundamental. Por ahí dicen que somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo convivimos. Y yo creo que todo esto tiene bases y sustentos científicos en la programación neurolingüística, que ya habrá otro episodio donde hablemos del tema, pero empezamos a compartir ciertas ideas, creencias que forman la cultura y esto nos hace también comportarnos como nos comportamos. Entonces, si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de crecimiento y que completamente volcan su actitud hacia lo positivo, te va a funcionar muy bien para mantenerte haciendo las cosas y que no sean solamente chispazos de motivación los que te lleven a hacer lo que quieres hacer por un ratito y luego ya se te olvida. Y fíjate, ¿sabías que hay un estudio de la Universidad de Scranton, Pensilvania, que encontró que el 92% de las personas no cumplen sus propósitos de año nuevo? Este estudio se realizó ya durante más de 20 años y evidencia que el 68% de las personas abandona sus objetivos antes de que termine el mes de enero. O sea, luego haciendo la promesa de que vas a cambiar, luego unos días después se te olvida. El 68% de la gente bota sus promesas y sus compromisos de año nuevo. Entonces, espero que este episodio te ayude a abrir un poco la mente, a darte cuenta de en qué momento estás en una mentalidad fija y a poder transformar tu actitud para poder empezar a cambiar esa mentalidad hacia un mindset de crecimiento. Siempre es mejor ir acompañado a través de la comunidad, así que te voy a invitar a que sigas este podcast también, que me sigas en redes sociales para poder compartir y generar esa comunidad que estoy seguro que podrá hombro a hombro ayudarnos a crecer. Así que espero que este episodio te haya ayudado, que sea el paso 0 para empezar a iniciar tus cambios, a empezar a trabajar con tus creencias limitantes, empezar a desbloquear estos talentos que necesitas desarrollar. Así que te invito a que lo sigamos trabajando juntos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si tú crees que este episodio le sirve a alguien, por favor compártelo, hay que socializarlo. Si es de ayuda para alguien, qué mejor que lo escuche. Así que pues nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.